Qué desafío hermoso tenemos. El desafío de leer, estudiar, aplicar la palabra de Dios. El desafío de ser leídos nosotros por la propia palabra del Señor. Es bueno que hagamos esto no solamente en este rato aquí, sino después, en otro momento, que busquemos nuevas vías de aplicación de lo que podamos ver. Por lo tanto, sugiero cada domingo tener lapicera a mano, ¿sí? Tener el texto a mano. Usted puede usar eficazmente el boletín, ¿sí? Donde está el texto y en donde además hay espacio para anotar, de manera que luego pueda usted sacar sus propias aplicaciones, sus propias deducciones, sus propias puestas en común con otros del texto. En fin, charlar, dialogar en todos los ámbitos lo que la palabra de Dios dice. Quizás compartir algo que usted vea con su hogar, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Quizás algún desafío que el Señor pueda dar también para nuestra propia congregación a través de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios se resiste a ser asida totalmente, porque es palabra viva que vuelve a desafiarnos una y otra vez. Entonces es probable que uno haya estudiado incluso este pasaje pilas de veces, pero siempre va a sentir, va a experimentar que Dios tiene algo diferente, nuevo, más profundo para decirlo. Esa es la intención. Entonces, quiero convocarles a leer, por favor, el Evangelio de Marcos en esta ocasión y luego otro texto más en Mateo, pero comencemos con el de Marcos en el capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 21 y 22. Lentamente, saboreando el texto. Quizás usted pueda tener otra versión del Evangelio de Marcos. Bienvenido sea. Quizás usted pueda estar compartiendo el texto que aquí ofrecemos. Cada uno busque cómo puede leerlo en mayor profundidad. Y dice el texto, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús, miren ahora esta acción, enseñaba. Jesús enseñaba. Jesús es un maestro. La acción de Jesús como maestro es fundamental. La acción de enseñar. Por cierto, quizás nosotros recordamos mucho más la misión de Jesús de ser el Salvador, de ser el Señor, misiones fundamentales, importantísimas. Pero esta de enseñar no deja de ser importantísima para cada creyente, para la iglesia, para el mundo. Jesús enseña no solamente en el hacia adentro de la iglesia, sino en el hacia afuera, si ustedes quieren, a la sociedad, al ámbito público. Jesús sigue siendo maestro. Él es el maestro, en realidad. Y lo es en el mundo entero. Pero además, fíjense qué cosa interesante dice, que ellos se admiraban, siguiente versículo, de su doctrina, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este segundo aspecto de enseñar con autoridad es clave. Si la enseñanza de Jesús no fuera autoritativa, si Él no tuviera autoridad, lo que estamos diciendo respecto de su enseñanza no tendría mayor valor que el de otro líder religioso u otro líder cultural, con valor quizás su enseñanza, pero no con el peso, la gravitación que tiene esta palabra. Él es autoridad en el cielo y Él es autoridad en la tierra.
No hay espacio, no hay lugar, no hay tiempo en donde la enseñanza de Jesús no sea la enseñanza más autorizada y la de mayor valor como autoridad. Jesús es autoridad en todos los espacios, en todas las disciplinas. Él es autoridad como docente de la vida. Y fíjense qué interesante, el texto aquí lee, Él enseñaba, porque refiere a aquel contexto. Nosotros sabemos que Él enseña y que Él enseñará. Es decir, no ha cesado de ser Jesús maestro. Quiero que den vuelta la página, pero en realidad para atrás, para el Evangelio de Mateo, hacia el final de este Evangelio, el Señor Jesús está dejando una orden a su iglesia. En Mateo capítulo 28, Jesús indica lo que la iglesia debe ser y lo que la iglesia debe hacer. ¿Cuál es la prioridad de una iglesia? ¿Para qué existe una iglesia? Y en el versículo 29, seguido con el 20, obviamente, dice este evangelio. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id, y ahí viene la misión para la iglesia, haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia en Angola, donde está nuestro hermano? La misión de la iglesia en Venezuela, donde está nuestro hermano que hoy nos visita. La misión de la iglesia en Bolivia, donde Freddy va a estar. De la iglesia del Señor. Es hacer discípulos a todas las naciones. En ese hacer discípulos, la iglesia tiene una herramienta poderosísima señalada en el versículo 20. Enseñándoles, es palabra de Jesús esta, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el contenido de nuestra enseñanza? ¿Cuál es el currículum de nuestra enseñanza? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender como un hijo del Señor? ¿Qué motiva mi interés al estudiar? Es aprender lo que Jesús manda para vivirlo. ¿Cuál es el contenido de la Escuela de Educación Cristiana? ¿Cuál del culto familiar los que lo realizan? ¿Cuál de tu interés cuando en la semana o diariamente estás aprendiendo del Maestro? Es aprender todo lo que Él ha mandado. ¿Para qué? Para guardarlo, como dice Jesús. Esa es tarea clave de la iglesia. Por lo tanto, en esta mañana quiero mirar con ustedes este tema. Propósito de la enseñanza autoritativa de Jesús. Propósito. ¿Para qué enseña Jesús? ¿Para qué? Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que tenemos que recibir de su tarea docente? Tarea muy descuidada por la iglesia y por los creyentes. Tarea muchas veces subestimada. Pero una tarea clave de la iglesia es aprender lo que Jesús mandó para vivirlo hoy. Hoy. Lo que Jesús mandó es nuestra militancia, es nuestra práctica, es nuestro ejercicio. ¿Cómo me tengo que comportar en la vida como Jesús nos enseñó? ¿Qué tengo que poder pensar? ¿Qué tengo que poder discernir? Lo que Jesús enseñó. ¿Cuál es mi relación con los demás? ¿Cómo debe ser la actitud? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo debo pensar la economía? ¿Cómo debo pensar la acción del cristiano en el mundo? Como Jesús enseña. Por eso es tan clave. Por eso es tan clave. ¿Qué es importante que entienda nuestra gente, nuestra Argentina, nuestra cultura? ¿Qué debiera llenar los espacios vitales donde los cristianos nos movemos? Lo que Jesús enseñó. ¿Está clave?
Entonces, ¿para qué enseñó Jesús? Jesús nos enseña para familiarizarnos con la voluntad de Dios y con los hábitos que lo que la palabra enseña nos enseña a vivir, esos hábitos, esas costumbres, esa manera de ser enseñada por la voluntad de Dios. ¿Cómo debo yo incorporar hábitos saludables a mi vida siguiendo lo que Jesús enseña? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo priorizar? ¿Cómo debo organizar mi vida de forma habitual, normal, cotidiana? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo sentir? ¿Cómo debo conductuar desde el interior hacia afuera de manera constante y habitual? Como Jesús enseña. Entonces, ¿de qué manera tengo que mirar a mis hermanos? ¿De qué manera debo tratar a mis hermanos? ¿De qué manera debo tratar a la cultura circundante? ¿Cómo debo priorizar la economía de mi casa? ¿Cómo debo de alguna manera organizar mi empresa, mi trabajo? ¿Cómo debo ser empleado? Como Jesús mandó. ¿Cómo debo seleccionar mi novio o mi novia, mi esposa? ¿Cómo debo seguir tratándola una vez casado, etcétera? Como Jesús mandó. ¿Cómo debe ser mi sentimiento, mis emociones? Como Jesús mandó. ¿Se entiende? Entonces, Jesús me enseña para que mis hábitos, mis costumbres, mis prioridades, mi manera de pensar estén guiados por lo que Jesús enseña. Jesús nos enseña además para discernir la realidad con criterio cristiano. Jesús nos enseña para discernir la realidad con visión cristiana. Cuando el libro de Deuteronomio está hablando al pueblo de Dios, le dice una cosa maravillosa. Dice que el pueblo debe aprender a discernir con los criterios de Dios. Y la gente que ve al pueblo de Dios va a decir, esa es vuestra sabiduría y esa es vuestra inteligencia. De manera que se diga de ustedes, pueblo del Señor, pueblo sabio y entendido es. Desde hace varias décadas, la cultura occidental ha robado a la Iglesia, seguramente por debilidad de la Iglesia, la sabiduría que el Señor provee. Ya nadie cree que haya una manera de conocer con valor cristiano. Esto es puesto como valor secundario. En ningún lugar permiten esto, o que se diga que hay tal cosa como un conocimiento, hay una sabiduría que proviene del pueblo de Dios. Hermanos, esto a mí me interesa muchísimo, me parece fundamental. Si no, la labor de la Iglesia es irrelevante, es intrascendente, o aún corre un riesgo más grande. La Iglesia puede crecer en número como en algunos países, pero es irrelevante, su influencia es política, es económica, interesa a los cultores de esa Iglesia desde lo económico, desde lo político, desde lo social, pero no desde la influencia de la enseñanza espiritual que transforma vidas. Entonces, las iglesias logran insertarse, logran acomodarse, determinadas autoridades políticas seleccionan a las personas, pero ellos influyen como influyen cualquier otro líder de la sociedad, desde su sabiduría, digamos, humana, pero no con el criterio ético, moral, espiritual que tiene el cristianismo. Lo muestra el valor relativo que las iglesias dan a una comprensión sensata, sabia, madura, prolongada, continuada, con ejercicio práctico de ver cómo tiene que ser nuestro ejercicio diario de vida en todas partes, en todas partes. Cuando hay un discernimiento de la realidad con criterio cristiano, el cristiano aprende a valorar la vida, comprende lo que es la vida, cuál es la finalidad de la vida, cuál es la profundidad de la vida, cuál es la belleza de la vida, cuáles son sus valores,
¿Cuáles sus propuestas? Porque esta es su sabiduría. Porque este es su contenido. La vida cambiada, hecha de nuevo, madurada por Jesús. Lo cual cambia el pensamiento integral de la persona. Jesús además nos enseña para estar alertas frente a los riesgos y para salvarnos. Jesús no solamente nos salva para la eternidad. Este es un aspecto fundamental de la expresión salvación en la Biblia, la salvación eterna. Pero como decíamos el domingo pasado, hay aspectos de la salvación nuestra que tienen que ver en este tiempo en donde vivimos en la tierra. Porque si no, lo que le estaríamos diciendo al Señor, mira Señor, yo creo en vos, pero voy a vivir acá de otra manera. Porque vos sabés que lo tuyo acá, total, vamos a estar con vos toda la vida, la eternidad. Así que dame los años que vos quieras, podrán ser 60, 80, 90, en el mejor de los casos 100 años, lo que fuere. Y después nos volvemos a conectar con vos en la eternidad, ahí sí. Mientras tanto, nos acomodamos lo mejor que podemos acá, pero esto de vivir el Evangelio, amando al enemigo, disfrutando de los valores del reino, aplicando su justicia, la santidad, vendrán después. No. Esa eternidad se empieza a vivir con valores de actualidad en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué hace la palabra? Advierte, ilumina, da precaución, da prevención, da anuncio. Es interesante que el profeta Ezequiel dice que parte de su misión era enseñar al pueblo a que el pueblo avisara, miren el término que se usa, enseñase a estar alerta o advirtiera las consecuencias nefastas de vivir con los valores que no son los valores del Señor. Fíjense si hay para advertir acerca de la droga, acerca del alcohol, acerca de la superficialidad, acerca del materialismo, acerca de una sexualidad que no agrada a Dios en muchos aspectos. Esa es tarea de la iglesia, hermanos, de cada cristiano. Es tarea de Jesús. Pero hemos perdido tanto espacio que ya no hay un reconocimiento explícito de que la iglesia tenga un contenido profundo y sabio. Jesús, como docente, es desplazado por los propios cristianos, que no sienten que su enseñanza sea demasiado diferente a lo que los valores culturales. O si lo sienten, no lo viven con gran pasión porque no se notan ejercicios muy conscientes como para que eso se revierta. Jesús nos enseña para conocer los mejores caminos de la vida. Su vida, querido hermano, querida hermana, querido amigo, es lo más importante que usted tiene. Lo más importante. Por supuesto, hay personas que logran muchos méritos especiales, ¿sí? Hoy miraba la manera emocionante, realmente impresionante en que Federer lloraba al ganar su Mayor número 20, fantástico a los 36 años. Y miraba en el noticiero, no escuchaba, pero miraba su cara, llorando como si fueran canillitas allí. Hay personas que tienen dones maravillosos. Y como tenista, indiscutiblemente, él tiene alguna habilidad, supongo, para llegar donde está, ¿verdad? Muy bien, pero lo más importante de Federer no es cómo juega el tenis, sino la persona de Federer. Digo él porque es el último episodio de hace un ratito, pero eso vale para cualquiera de nosotros. Lo más importante que tenemos no son solamente nuestros dones y nuestras habilidades, sino nosotros. Su persona, querido amigo, querida amiga, la persona de su vecino, la del chico que ahora está saliendo del boliche, como sale, ese chico, esa chica interesa a Dios. Su persona, su persona. ¿Y cómo habrá de aprender el camino que tiene que seguir? El camino
lo dice Éxodo. Muéstrale, Señor, el camino donde andar y lo que han de hacer. Qué preciosa es su vida, qué plena de contenido. Cómo no gastar la vida, sino cómo vivirla en maravillosa intensidad por Dios. Siempre menciono, déjenme hacerlo una vez más, la canción de un señor que ahora ya es grande, pero que en su momento fue un ídolo de la canción popular. Y él cantaba con su dulzura y con su canto, me olvidé de vivir. ¿Se acuerdan? Me olvidé de vivir, decía. Qué pena es vivir olvidándote de vivir. ¿Vos te imaginás vivir sin vivir? O vivir, como decía otro, sobreviviendo. O como decía mi tía abuela, a los tumbos. ¿Sí? No, el Señor quiere que vivas, en realidad quiere que toda persona venga al conocimiento de Dios y sea salva con plenitud de vida, de manera que emanen de su interior ríos de agua viva, en la eternidad, por supuesto, en la eternidad, pero también aquí, bajo la docencia de la manera de vida, los caminos de Jesús. ¿Y dónde se aprenden los caminos del Señor? Fundamentalmente en la casa, fundamentalmente en la iglesia y en todos los ámbitos. Las personas deben aprender en todos los espacios posibles, porque si cerramos la posibilidad de docencia a la casa y a la iglesia, son porciones mínimas de la población los que aprenden de Cristo. ¿Usted sabe cuánto puede ser el espacio evangélico en la realidad de Argentina? Nosotros decimos bastante orgullosos que somos un 10% de la población argentina. 10%. ¿Escucha lo que es eso? En la Argentina. Orgullosos, pero mínima porción. A veces sin impactos, relativizados. Tenemos que ser muy creativos, hermanos, para que la enseñanza de Jesús sobre lo que es la vida llegue a disposición de las inteligencias, de las emociones, de las personas, porque la enseñanza de Jesús no es exclusiva del pueblo evangélico. ¿O usted cree que sí? Es para todas las personas. ¿No lo cree? Y no hay mejor cosa que el pueblo pueda hacer para su patria, sea la patria del hermano allí en el África, en Venezuela, que conozcan la enseñanza de Jesús. No impuesta, no forzada, no antiplural, pero de alguna manera no nos pertenece con exclusividad. Es la enseñanza de Jesús para toda persona. ¿Cómo hacerlo? Un gran desafío, hermano, eso, ¿eh? Es un enorme desafío. Jesús nos enseña, por otro lado, para darnos herramientas disciplinadoras. Nos aterra pensar en una palabra que indique un cierto orden, una cierta disciplina, un cierto entrenamiento, pero la falta de límites en la sociedad nos manda a la muerte, literalmente. No hay manera de crecer que no sea disciplinada. Hay una enseñanza terriblemente interesada para el mal de las personas, no para el bien, antidisciplinaria. Y lo que hace bien a las personas es poder hacer una verdadera disciplina que nos enseña a vivir en el cauce de Dios. ¿Se acuerdan cuando damos el ejemplo de un río? ¿Sí? Qué útil que es un río cuando está en el cauce, porque cuando se va del cauce, mata o no cumple su función. Cuando está en el cauce es belleza, es navegación, es pesca, es que nos bañamos, etc. Pero cuando sale del cauce es destrucción, es destrucción. El Señor pone cauces
Esa es su enseñanza, para el bien de todas las personas. Pero ¿cuánto nos cuesta? Hoy la sociedad, hoy determinadas ideologías han puesto sus cauces para pérdida del cauce cristiano, para relativizar el cauce cristiano e imponer con el nombre de libertad o de pluralismo una verdadera lavado de cerebro detrás de una ideología y no detrás de la libertad que produce la verdad de Cristo. Jesús nos enseña para tener recordatorios y para tener memoria. Los pueblos de mala memoria repiten sus vicios. Argentina. Las personas de mala memoria no aprendemos y encima somos desagradecidos. Es malo. Entonces, la memoria de la vida, la memoria de lo que vale, la memoria de lo que trae la verdad y la libertad, es la palabra del Señor y es la palabra del propio pueblo. La Iglesia, con sus errores y sus defectos, es una de las pocas instituciones que se hace cargo de lo ocurrido en el pasado. Todos los demás se lavan las manos frente a los errores de interpretación de su pasado, porque nadie acreditaría algún vicio de su propia disciplina como propio. La Iglesia se hace cargo de todo lo que tiene que seguir aprendiendo de los errores cometidos. Es interesante eso, pero tiene que aprender que lo que hizo mal no debe repetirse, si no es un vicio común a todos los demás. Y la ayuda memoria para no repetir, que viene de Dios, es la enseñanza de Jesús. Lo mejor que el pueblo puede enseñar para aprender y corregir sus defectos, que son muchos. Jesús enseña para formar fundamentalmente el carácter cristiano. Esa es su sabiduría, el conocimiento que da el Señor, que forma parte de su carácter, su manera de ser, su identidad personal, lo que usted es, que se incorpora a su pensar y a su sentir, a su vivir, a su manera de priorizar, de resolver, de ser inteligente en el mundo. Y además, esa enseñanza de Jesús debiera ser el contenido de algo descuidado, que es el traspaso generacional. Por mucho tiempo, en procuras de un evangelismo con buena intención, pero quizás limitado, no hablábamos del crecimiento normal de las iglesias con nuestros hijos incorporados de pleno a la iglesia. Pensábamos que eso era algo que manejábamos fácil, que se iba a dar naturalmente, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, la iglesia ha crecido vegetativamente con sus propios hijos. Hoy la iglesia debe preguntarse si eso es un hecho o no. En muchos casos no es un hecho. No lo es, para gran dolor. Debe preguntarse la iglesia entonces, ¿qué traspaso generacional está haciendo de lo esencial de su vida a transmitir a la herencia? Por lo menos a mí me llenó de satisfacción un trabajo que hizo mi hijo, que tiene que ver con el traspaso de la identidad, es por trabajo de él, ¿verdad?, de la camiseta del club de su filiación. Mi equipo de fútbol está cambiando la camiseta y ha hecho una propaganda del cambio de camiseta. Y la propaganda, la voz en off de la propaganda es la de mi hijo. Pero lo que más me emociona es que la propaganda es una propaganda. Dice, en general, vos no le preguntaste a tus hijos y además el club. En general, se lo diste y pasa de abuelos a hijos a nietos, que es mi caso. De mi papá a mi hijo y ahora a mi nieto, espero. Algo no muy importante, el club de tus amores, aunque uno vive por esas pasiones. Eso es fútbol, tiene la importancia del fútbol, ¿ok? Pero hermanos, acá estamos hablando de la fe, bastante más importante, ¿no lo creen? Qué notable.
qué notable. Y caemos en esta ambigüedad de pensar que la ignorancia, como decía Barilco, le va a dar a los hijos libertad. ¿Vieron la gente que dice, no, yo no le hablo de la fe a los hijos para que cuando sean grandes resuelvan en libertad? Barilco, un sabio que necesitaríamos seguir escuchando como filósofo, decía, qué insensatez, qué insensatez. Parte de la insensatez cultural de creer que las personas que son libres son las que supuestamente resuelven sin información sobre la libertad que quieren tener. Eso es necedad. La ignorancia no hace libre a nadie. Y es una doble ignorancia. Es creer que porque vos no compartas la fe con tus hijos, nadie lo va a hacer. Como si la sociedad fuera neutral. Como si la ideología de turno fuera neutral respecto de la fe. Ingenuidad total. A manos de ideologías contemporáneas, con un gran lobby, con una gran capacidad docente, que avanza, con pedido de perdón de los creyentes. Sí, perdón, nosotros, ay, qué cosa. Es terrible eso. Es una licuación, una hibridación pavorosa, hermano. Jesús enseña, entre otras cosas, para que lo que Él enseña, como dice ya desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios, la enseñemos a los hijos y a los hijos de los hijos, para que sean libres en el Señor, libres en la verdad, libres con su mente, con su cuerpo, con su espíritu, con su vida, porque esa es la coherencia del Evangelio, que el Evangelio hace bien y que el Evangelio es la verdad y la vida, mucho más que cualquier otra cosa. Cierro. Desafíos que me parece que podemos tener. Número 1, recuperar la relevancia del ejercicio docente de Jesús. La relevancia de la enseñanza de Jesús en el hogar, en el ámbito donde uno se mueve, en la sociedad. Ayer, como saben, tuvimos una ceremonia aquí de casamiento muy, muy linda. Y una de las cosas que más me alegra cuando tenemos esto es que la gente agradece las ceremonias nuestras y agradece lo que compartimos respecto de lo que es la familia según la visión del Señor. Y aunque no me lo crean, mucha gente que no conoce al Señor que estaba, me pedía el bosquejito. Me dice, eso lo quiero compartir en mi casa, Señor. Necesitamos aprender a amar como usted decía que hay que amar. Qué bueno es lo que usted dijo, porque es fe, pero es vida. Y yo dije, Señor, qué compromiso tremendo, cuántos hogares. Y contaba a los hermanos en la fiesta que me pasó una cosa maravillosa en otra fiesta, pero que podría haber pasado en esto, en un momento de solaz de la fiesta. Voy al baño de la fiesta allí y un muchachito que estaba ahí lavándose la cara, refrescándose, después que termina de lavarse la cara, me ve y me dice, uy, ¿usted es el pastor? Sí, le digo, sí, yo lo vi en la iglesia. Me dice, uy, ¿usted confiesa? Digo, no sé qué me querés decir con confesar. Me dice, porque para ser honesto, usted habló de fidelidad hoy, esas cosas, ¿sabe lo que tendría que confesarle? Me dice. Pero me dio con un caño, me dice. Un jovencito y este pastor en el baño de la fiesta hablando. ¡Qué maravillosa oportunidad! Un chico al que yo no conocía. El chico había ido a refrescarse porque vieron que baila, se mueve, que yo está todo mojado. Entonces, bueno, y cuando me ve me dice, ¡uy! Yo lo vi. Eso debiera ocurrir a diario, que las personas digan, necesito algo que usted pueda transmitirme. ¿Qué es
para vivir en mi familia, en mi hogar, en mi empresa, en mi trabajo, en esta dificultad que tengo. ¿No creen que eso sería lo normal, lo habitual, lo saludable? Y qué desafío, qué compromiso para nosotros. Qué compromiso, pero de los buenos, de los que valen, de lo que hace pensar que el Evangelio fluye naturalmente. No solamente un domingo en la mañana acá, sino un lunes allá, si es que hay acá y allá, en todos los días. Entonces, creo que ese sentido de relevancia de la palabra en todos los ámbitos hay que recuperarlo. Y hay que recuperar el lugar en donde entrenamos este aprender. ¿Cómo es ser fiel todos los días? Ya que hablábamos de eso en mi casa. No es fácil, ¿verdad? Requiere un ejercicio. ¿Dónde practicamos eso? ¿Dónde aprendemos cómo ayudarnos unos a otros para eso? Digo eso como digo cualquier otra cosa, porque la palabra fidelidad no solamente tiene que ver a la relación afectiva con el otro, sino fiel a los proyectos, fiel al servicio de Dios, fiel al prójimo, fiel a la sociedad donde estamos. Hace poco viene un señor nuevo a la iglesia y me dice, mire, voy a volver. ¿Sabe por qué? Porque lo que me impresiona es que ustedes creen que el Evangelio es para la gente. Ustedes creen que el Evangelio es para la sociedad. Ustedes creen que el Evangelio es para mí, no solo para ustedes. Digo, ¿qué me quiere decir? Es que usted estaba diciendo que el Evangelio es útil para todas las personas. Y digo, eso me parece una verdad de perogrullo en el Evangelio. Yo nunca lo había escuchado, Señor. Y si me interesa ahora lo que ustedes predican es por esa verdad, que Dios está disponible con su enseñanza diaria para la gente. Para vivir de una manera distinta. Por eso cierro diciendo, hermano, trabaje usted, trabaje yo, trabajemos nosotros para recuperar la sabiduría que viene de la enseñanza de Jesús. Leyendo el Evangelio, haciendo anotaciones, modificando nuestro pensar para poder pensar, sentir y actuar como Jesús lo hace. No repitiendo solo lo que Él enseñó en el pasado, sino aplicando lo que Él enseñó para toda la vida en Él, aquí y ahora, vivido por mí, vivido por usted, vivido por nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén.